seguimos en La Iglesia en Casa y abordamos la última parte del programa y abordamos esta última sección que es la zona mixta. Así que ya veis lo rodeado que estoy espectacularmente, junto con el pastor Pablo Armero, junto con Esther, que aunque estamos lejos, estamos muy cerquita en el corazón. Y con todos vosotros que estáis poniendo en el chat vuestras opiniones, vuestros saludos, nos encanta saber que estáis al otro lado. Y vamos a seguir interactuando, si os parece, haciendo un poquito de exprimir un poquito más el jugo de lo que ha sido esta predicación que ha tenido el pastor de jóvenes, Jonathan Bosquet, y que vamos a contar con él, esperamos que en un ratito, pues para poner esa guinda a lo que es una mañana intentando aprender más de nuestro Maestro, de nuestro Jesús. Así que, sin más dilación, sin más introducciones, vamos un poco a comentar esto que nos ha introducido y que nos ha provocado el pastor desde la capilla, esto de qué irá la esencia de la religión, que es algo tan abierto, pero que podemos meterle mano por diferentes ángulos, y yo creo que al final él lo ha reconducido básicamente, yo creo, de la mejor manera, como lo hacía Jesús, con parábolas. Sí. Con parábolas para no equivocarnos. Así que voy a empezar por Esther. Esther, tu primera aportación al asunto. Pensaba yo, la gente religiosa posiblemente seríamos los menos indicados, ¿no?, para responder qué es eso de la religión. A ver cómo lo traducimos y a ver cómo lo actualizamos. Pero, ¿sabes? Yo me he hecho unas cuantas preguntas que he escrito por aquí, siguiendo un poco la línea argumental de Jonathan, que me ha gustado mucho, ¿no? Y creo que nos ha pues relacionado dos parábolas muy interesantes y con una perspectiva que lo hace muy práctica, ¿no? Me he preguntado yo, me he anotado por aquí. ¿Somos felices realmente en la religión, en la gente religiosa? ¿Somos felices en casa del Padre? ¿Somos felices trabajando en la viña? ¿Disfrutamos realmente de los bienes que también son nuestros, como nos recordaba también siguiendo el hilo argumental? Porque claro, dependiendo de cómo respondamos a esa pregunta, probablemente estamos respondiendo, ¿no?, a la cuestión esta de cuál es la esencia de la religión. Porque si no somos felices en esto, si realmente no estamos disfrutando de la panorámica, si realmente no estamos disfrutando de la compañía del Padre, es que no nos hemos enterado de nada. Mucha teología, pero poca religión. Pues vamos a hacerle la pregunta al pastor. Pastor, ¿es usted feliz? A ver, yo creo que sí. Y cuanto más joven me estoy haciendo, yo creo que lo disfruto más. Lo que me extraña es que esa pregunta, Esther, Juanfran, solo podemos hacérnosla los que somos creyentes, porque para el que no es creyente es irrelevante. Y después de milenios seguimos preguntando lo que significa volver a ligarme con Dios. Me parece como una paradoja, ¿no? Es decir, que tengamos que preguntarnos eso. Parece que no ha cambiado mucho el cuento desde que pusieron los primeros humanos su vida aquí. Y empezó, en las cosas éticas hablábamos del doble sacrificio de los dos hijos de Adán y Eva, con lo cual estaban presentando ya esa doble perspectiva, adaptándola ahora al culto, ¿no? Es decir, uno hace lo que Dios dice y el otro hace lo que Dios no dice. Lo que yo quiero. Lo que a mí me parece que es lo mejor que tengo. Sí, lo que a mí me parece. Es decir, que y claro, hemos hablado de que finalmente a Dios le obligamos a respetar nuestras decisiones y nuestro futuro. Porque le obligamos, ¿no? Entonces hemos hablado, Juanfran, de que la ira de Dios no es un sentimiento, es la aceptación de mis decisiones. Entonces, con respecto a la religión, todavía me tengo que hacer esa pregunta, Esther, que es esencial. Decir, después de, ¿qué me está faltando para no estar enamorado? Claro. Seguro que a lo largo de lo que es el programa ha salido, aunque no explícitamente, seguro que implícitamente, misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Y yo creo que también ha hecho referencia el pastor Bosquet a esa mención acerca de las parábolas. Me parece muy interesante, ¿no? Lo esencial, pararnos un poquito a valorar esto, qué es la esencia, qué es lo esencial para mí, dónde pongo el acento en esto que llamamos mi religiosidad. Ahora cuando venga le escucharemos, que es un placer estar con él. Pero todas las parábolas tienen lo que se llama, en teología, olvidaros del nombre, el absurdo de la parábola. Y es lo fundamental. Es decir, cuando Jesús está dando
las parábolas, introduce algo que siempre choca. Y eso es lo que se le ha puesto el nombre, fue quien se lo pusiera, que no lo sé. Entonces, de las dos parábolas que ha tratado, la primera, la más larga, es decir, ¿cuál es el absurdo? Sí, pero luego, ¿cuál es el absurdo para mí? Que soy el lector de 2000 años después. Bueno, sí, en el joven rico, perdón, en el joven que se marcha, el absurdo es la actitud del hermano. Oye, que siempre he estado aquí, que yo soy el bueno. En cuanto a la religión, ¿qué es el absurdo? A mí me parece que sigue siendo yo soy el bueno y tú eres el malo. O yo hago las cosas como lo que hacéis o lo que tal, pues se podía hacer de otra manera. Pues claro que se puede hacer de otra manera, pero es que soy yo el que lo hace. Entonces ya te digo, yo cuando predico, cuando escucho parábolas, siempre me gusta buscar el absurdo. Es decir, ¿qué es lo que Jesús introduce que hace que los que le están escuchando, porque la parábola no se hizo para ser leída, en ese momento saltan? Claro, tú hablas de lo absurdo, lo escandaloso, ¿no? Escandaloso. Lo escandaloso, lo que llama la atención, es decir, un hijo que se marcha, que dilapida todo lo que tenía. Y que termina donde un judío no terminaría, que es con cerdos. Con cerdos. Es decir, para mí es absurdo. Para mí lo escandaloso es la actitud del padre. Es decir, cualquiera otro diría, reniega de él, es decir, hasta aquí hemos llegado. O por lo menos, a la vuelta, vas a tener que pagar un poco. Pagar un poco, ¿no? Ahora vas a tener que currártelo un poco más, hijo mío, ¿no? Porque, porque además tenemos a tu hermano que es que no se ha dado un capricho en la vida. A mí quien me desconcierta muchísimo es el hijo mayor. Porque es que yo me gusta pensar en los que hemos nacido como creyentes, estamos siempre y nos elegimos en jueces a veces de las personas que, tomando su libre libertad de hacer un descanso, de equivocarse en su vida, luego nos permitimos decir, mira, el hijo pródigo ha vuelto. Y eso suena claro, fatal. Suena ¿Por qué? Pero porque quien rehabilita al hijo es el padre. Claro. Perdón, Esther. Jonathan nos ha dicho también, claro, que ese hijo mayor, aparte de que no estaba disfrutando de los bienes que eran suyos también, que nos lo ha recordado, a lo mejor lo que quería era haberse ido con el otro también. Una interesante reflexión. Podría ser. También quiero decir, la carita al aire. Pero dice, bueno, a lo mejor el otro se lo estaba pasando estupendamente y yo estaba aquí porque en realidad no estaba disfrutando de ese servicio. Pues claro, es como nos lo planteemos, ¿no? ¿Estaba contento de estar al servicio del padre? Presumiblemente no, o quizá no tanto como después efectivamente pudimos notar, sin embargo, ¿no? Sería terrible que estuviera deseando irse con el otro. Sin embargo, si te das cuenta, el que estaba al servicio de él era el padre, porque el padre estaba tan ocupado en encontrarse con su hijo en el lugar de donde se despidió, pero bueno, lo utilizó como lo utilizó. Así es. Qué interesante, ¿no? Qué interesante poder un poco tomar en cuenta todo esto, pues para hacer esa parada y plantearnos qué es esencial de estos relatos que nos cuenta Jesús. Realmente, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es donde yo pongo el acento en mi forma de vivir la religión? A ver, yo creo que nosotros deberíamos de pensar que cualquier cosa que queda en la Biblia, aun siendo temporal en la redacción, es atemporal en la vida del creyente. Cualquier lector que lee la parábola, las dos parábolas que el pastor ha utilizado, tienen una trascendencia más allá del momento, de la situación en la cual Jesús estaba, que es lo que el pastor ha dicho, ¿no? Entonces, preguntarnos ¿para qué sirven esas dos parábolas? Primero, a los que llevamos toda la vida, que somos normalmente los que nos aburrimos. Y luego los que llegan a última hora, que les exigimos unas obligaciones que no debemos de exigirse. Vamos a preguntárselo directamente al predicador de hoy, que ya lo tenemos con nosotros, Jonathan, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a la Iglesia en Casa, a este directo que hacemos, que ya llevamos casi 3 horas aquí, y que hacemos en directo con la interacción de todos los que nos están al otro lado, dándote las gracias también por la predicación, y vamos a exprimir, con tu permiso, un poco más el jugo de todo lo que nos has planteado, y para irnos con sabor de boca a cada uno a su sitio donde yo quiero darle la bienvenida a su casa, porque esta fue su casa durante muchísimos años, ¿no? Así es. Y cuando uno vuelve, y eso lo sé también por experiencia,
la verdad es que a veces te imaginas las cosas que son de una manera y luego ya no lo son. Es posible. Yo supongo que esta mañana tú habrás visto cambios que de lo que te acordabas o viviste con tu familia, ¿no? Evidentemente han pasado ya unos cuantos años, así que incluso la ciudad ha cambiado mucho, ¿no? Aunque hay muchos de los sitios, ¿no? Pues que uno reconoce y te da alegría, ¿no? El piso donde vivíais sigue estando en pie, ¿eh? Sigue estando en pie. El otro día pasé por allí mismo, ¿no? O sea, digo, tengo que pasar por la puerta de mi antigua casa. Bueno, quisiéramos conocer un poquito más a Jonathan brevemente, o sea, 20 segundos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vienes a Murcia? ¿A qué te dedicas? Muy bien, pues mira, yo si lo tengo que definir de alguna manera, algunas veces lo he compartido con los jóvenes, digo, creo que tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? Porque tengo el privilegio de ser pastor, pero tener como responsabilidad en estos momentos el departamento de jóvenes, que trabaja con los exploradores, con los pioneros y con los jóvenes, es decir, una edad que comprende desde los 3 hasta los 35 años. Así que es como, es una alegría poder trabajar con estas edades y estas personas. Disfrutas y te pagan por ello. O sea que, pero además nos has hecho disfrutar. Pues vamos a sacar, porque tampoco vamos a extendernos demasiado, todos tenemos muchas obligaciones ahora, acerca un poco de lo que nos has planteado, que ha sido muy jugoso, ¿no? Siempre recurrir a las palabras de Jesús. Yo antes que nada te quería preguntar, ¿has sufrido mucho con el TD2? Para sacarte la especialidad de montaña, supongo que estarás disfrutando. Ahora no me digas que te prefieres la playa. No, o sea, es como... Me gusta la playa, o sea, porque después de Murcia estuvimos viviendo en Palma de Mallorca, así que tuve el privilegio de estar en la playa, pero me gusta mucho la montaña. Y si bien no la puedo disfrutar tanto como me gustaría, en los momentos en los que podemos escaparnos en familia, aprovechamos pues para hacer un poquito de montaña. Y luego ya, con los jóvenes también, cuando organizamos campamentos de montaña y demás. Bueno, pues dejamos constancia de que tenemos un especialista en montaña y si nos perdemos y vamos con Jonathan, por favor, no nos despeguemos de él. No nos despeguemos del relato bíblico, si te parece, y vayamos un poco al centro de esto. Esther, tú que estás queríamos un poco plantearle, ¿no? Esto que es, que tú has dicho, la esencia, pero la esencia a veces podría ser algo muy personal o... En definitiva, tiene que haber algo que sea común a todos. Y tú un poco nos has querido plantear eso. Pero antes de... Sí. Nos has hecho varias definiciones de lo que era la esencia, ¿no? Sí. O sea, es que al final creo que la reflexión en torno a qué es esencial, a qué es lo realmente importante, o sea, muchas veces surge alrededor sobre todo de todo lo accesorio que ponemos y de lo que rellenamos lo que es la vida religiosa, ¿no? Quizás hay lugares, y sin duda que habrá diferencias, ¿no? En diferentes sitios donde la Iglesia vive y trabaja y demás, pero me da la sensación de que algunas veces nos hemos centrado, ¿no? Es lo típico de ¿y tú qué crees?, ¿no? Y de repente para definirnos empezamos a decir un listado de cosas que esto sí, esto no y demás, y digo, ¿realmente esto es lo que a mí me hace feliz de levantarme cada mañana? O tiene que haber algo más que sea más profundo, ¿no? Que es lo que me mueve a compartir una buena noticia. Esther, ¿tú eres feliz? Fíjate, Jonathan, encantada de saludarte desde Vigo, que yo me anotaba, mientras te escuchaba, unas cuantas preguntas, que no sé si me está escuchando el bien. A ver, prueba ahora, que tendríamos por aquí los retornos ahora sí un poquito abajo. Ahora sí. ¿Qué tal? Pues encantada, Jonathan, te saludo desde Vigo. Justo yo me anotaba, mientras estaba escuchándote, preguntas que me invitan a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Somos felices realmente, aquellos que decimos ser religiosos o aquellos que practicamos la religión? ¿Somos felices en general en casa, en la casa del dueño, en la viña, como también nos llevabas a pensar? Y hay algo que dijiste también a lo largo del sermón que me invita a una de mis reflexiones, ¿no? Tú nos decías que podemos vivir una vida miserable. Es decir, podemos ser cristianos, podemos ser gente religiosa y sin embargo ser gente miserable, vivir una vida miserable que no nos hace felices. Y claro, la pregunta sería, ¿podemos realmente estar viviendo una religión que tenga algún sentido si no somos felices, si estamos viviendo una vida miserable? Porque tendremos que volver a enfocar esto desde otra perspectiva. Se supone que tenemos que disfrutar de este viaje y si no estamos disfrutando, algo va mal, ¿no? Efectivamente.
algunas veces cuando escuchas, sobre todo yo tengo pues bueno, ese privilegio de poder escuchar mucho a los jóvenes, Sí. y a veces ellos expresan cosas que ven en sus iglesias que no les convencen, que no les acaban de hacer vivir una iglesia que vive lo que es la misión y demás, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con vivencias de personas o estilos que da la sensación de que no sean muy felices, ¿no? Es decir, a veces parece que hay luchas por parcelas de responsabilidad o poder, cosas por el estilo, y no tanto por la misión, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes muchas veces son transparentes, ¿no? Y lo que ellos perciben lo cuentan como tal, ¿no? Entonces, efectivamente, me da la sensación de que hay ocasiones en las que si nuestra misión gira alrededor de esas cosas o nuestra experiencia religiosa, vamos a ser miserables, porque no siempre tendremos la responsabilidad que a lo mejor nos gustaba tener, ¿no? Sin embargo, si hemos vivido o hemos integrado el llamamiento del Señor en diferentes momentos para diferentes cosas y demás, es como, pues oye, bendito sea el llamamiento del Señor, ahora o después, ¿no? Te dicen en el chat, Paquita, creo que Algeciras estará siempre en tu vida de niño. También. Desde hace 40 años, te manda saludos. Un abrazo muy fuerte para Paquita, efectivamente. Igualmente, Paquita. A mí me gustaría preguntarte algo. Las diferencias generacionales están en la sociedad. Eso es algo que tenemos. Y a eso le añadiría antes de la pregunta que cualquier religión que se ata a una cultura temporal termina con ella. Uh-huh. Eso está claro. ¿Qué es lo que tú...? Porque yo hace muchos años que no trabajo con jóvenes, aunque soy joven todavía, pero cada día menos. Pero, ¿cuáles son las diferencias que tú ves que los jóvenes plantean? Porque finalmente hay que escucharlos. Yo ya no sé escucharlos, pero, es decir, si la religión no puede anclarse a una cultura porque va a morir con ella, Uh-huh. ¿cuáles son los planteamientos que ellos hacen al leer las parábolas que tú has comentado o cualquier otra? Yo, después de escucharte esta mañana, esa pregunta me ha surgido. A ver, si yo tuviese que trabajar en una iglesia, lo que pasa es que ya estoy en la vida jubilosa, pero decir, a ver, ¿qué escucharía yo? Sí. Para que esas diferencias generacionales no acabaran con el presente. Sí. Pues mira, Pablo, lo que tú estás planteando ahora mismo me parece súper interesante porque hace pues esta semana pasada he tenido algún momento en el que recogí unas hojas que en un encuentro de jóvenes les pedimos que nos pusiesen Uh-huh. cosas que ellos querrían mejorar de sus iglesias. Uh-huh. Así que, como escribir a mano iba a ser muy largo, dije, voy a hacer una cosa. Digo, voy a empezar a dictarlo, ahora que el ordenador lo va cogiendo automáticamente, y luego lo voy a pasar por ChatGPT para que me haga un resumen, ¿no? Y claro, lo siento porque no tengo aquí el resumen. Pero era muy interesante porque es como, efectivamente, se percibe una distancia a veces de lo que son las formas, muchas veces, las formas ancladas en lo de siempre. En una cultura. Efectivamente, pero que las hemos elevado quizás a algo sagrado, ¿no? Algo que esto no se puede tocar. Y dices, ¿por qué no? ¿No? Es decir, y por eso muchas veces, si os dais cuenta, por ejemplo, en la época de la pandemia, a veces estábamos incluso haciendo la misma liturgia que se hacía en la iglesia, por Zoom. La trasladábamos por Zoom, ¿no? Entonces, eso es como un pequeño detalle. No entro en detalles ahora mismo de cosas específicas que ellos comentan, era pero concepción, es decir, porque a mí, al escucharte, perdona, me ha surgido una pregunta que yo me estoy haciendo desde hace muchísimo tiempo. Porque claro, yo estoy a caballo entre los primeros que empezaron en España y lo que te encuentras ahora. Y yo no he sabido buscar, sinceramente, yo no he sabido buscar una solución. ¿Por qué? Porque ¿cuánto de cultura hay en la religión que puede anquilosar o puede anular uh-huh. el proceso de las generaciones dentro de la iglesia? Sí, de hecho yo me planteaba, y hoy lo planteábamos en la escuela sabática, digo, nosotros hemos sido llamados a alcanzar a nuestra sociedad, pero si os dais cuenta, hoy nuestra sociedad se sectoriza mucho por intereses específicos, ¿no? Entonces tienes personas que están interesadas, por ejemplo, por la montaña, con los que yo he tenido la oportunidad de relacionarme estos tiempos atrás, y yo muchas veces pensaba, digo,
posiblemente estas personas nunca vengan a la iglesia un sábado. Posiblemente. Digo, porque es que su sábado es en la montaña. Y yo me planteaba, digo, oye, ¿y por qué no podríamos hacer una iglesia en la montaña? Donde de repente nos juntásemos para tener una reflexión al mismo tiempo que estamos caminando, que digo que sería muy bíblico, porque Jesús caminaba con sus discípulos yendo de un sitio para otro, ¿no? Fíjate, nos siguen mandando saludos y yo te los voy transmitiendo. Carlos Cortés dice un beso a tus padres, Carlos, desde Mallorca. Ostras, Así Carlos, que, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Tú hacías una parada para darnos cuenta la diferencia, o por lo menos entre el hacer y el creer. Por lo menos al principio, por lo menos me ha parecido que ibas por ahí cuando, por ejemplo, decías, no, en una lista de lo que me define, de lo esencial, pues yo hago esto, yo no hago esto, Sí, lo otro, sí. cosa que es muy fácil ver en el joven rico, porque el joven rico le plantea a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y lo hacía todo. Lo hacía Perfecto. todo. Desde su niñez. Y Jesús le responde con hacer. Ese es tu lenguaje, esa es tu manera de relacionarte con Dios. Empecemos por ahí. Sí. Pero al final Jesús lo lleva a algo más que hacer, ¿no? Al sígueme, Sí. que es... y parece que Claro, no... y el sígueme, date cuenta, porque el sígueme es exactamente la relación. Es decir, estoy haciendo todo lo que no implica tener que implicarme en una relación contigo, ¿no? Es decir, es verdad que esto estamos a una distancia larga y quizás es un poco aventurado decirlo, ¿no? Pero es que lo que le faltaba precisamente era dejar todo lo que le impedía seguir a Jesús y comenzar esa relación radical, ¿no? Lo cual me lleva a pensar, Esther y Pablo, que Jesús no... A veces estamos en esa pelea, ¿no? Pues hago esto, es que yo hago lo otro, o es que tú no haces, y estamos en el hacer muchas veces exclusivamente. Y Jesús no reniega de eso. No dice, no, o sea, hay que hacer cosas. No. Pero yo quiero un plus. Jesús quiere un cristiano premium, que sea algo más que simplemente la lista de tics, diciendo, Sí. ¿qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué comes? ¿Qué no comes? ¿No, Esther? Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que a lo mejor la cuestión es la naturaleza de la relación, ¿no? Porque cuando estamos hablando a lo mejor con el dueño de la viña, estamos pensando en una relación más contractual, a lo mejor, ¿no? Y la relación del joven rico pues era a lo mejor más contractual. Yo hago esto y obtengo esto otro. Sí. Sin embargo, me temo que la cuestión de la religión no será más una relación de amor. Y si empezamos por ahí, entonces lo demás va a empezar a venir más rodado, porque quizá el cristiano actual, que todavía no, a lo mejor no ha matizado muy bien, y lo digo yo, que también me peleo pues con adventista nacida en la iglesia y que por lo tanto tienes que pasar también por muy diferentes etapas y llegas a la etapa actual, ¿no? De cómo se entiende ahora también el adventismo y cómo los chicos, las chicas te explican ahora cómo quieren las cosas y cómo son las cosas, ¿no? Claro, ¿y si vuelvo a la base? ¿Y si a lo mejor el problema es el tema de la relación? Porque el que estaba en casa con su padre vivía con él y tenía una relación presuntamente familiar, tampoco estaba contento. Al final no se traslucía como una relación de amor, ¿no? Era un servidor más. Sí, de hecho, a mí hay una de las cosas que me parece que es fundamental, ¿no? O sea, es como en las relaciones padre-hijo, que creo que es un poco la que nos enseña, ¿no? De hecho, a Dios le llamamos padre. Una de las bases es la comunicación. En el momento en el que tú rompes los caminos de comunicación con tus hijos, bien sea porque eres inflexible o porque no eres capaz de dar esa confianza de más o lo que sea, es como que se produce un quiebro en la relación. Mientras que cuando uno es capaz de dialogar, cuando uno es capaz de reflexionar, aunque no esté de acuerdo, digo, es muy interesante porque esos lazos se mantienen y nos permiten tener momentos de calidad. Y dices, esos momentos de calidad son los que van manteniendo hasta en los momentos complicados, ¿no? Adolescencia y todo esto, de esos momentos que a los padres nos dan paz, ¿no? De decir, wow, mi hijo me entiende, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Es que son pequeños tus hijos. Tenemos que ir ya recogiendo las últimas ideas. A mí, Yo que... a mí Sí, me Pablo. gustaría, si no te importa, plantear, Sí. porque yo sigo en esa historia que esta mañana me la ha hecho revivir, la tenía un poco ahí. Es decir, yo, por lo que he visto a lo largo de mi vida como pastor, más de 30 años, todo lo que trae problemas a la iglesia es la cultura, no es la doctrina. Y la cultura finalmente es la forma de aplicarlo. Sí. Entonces, cuando tú hablas con un chaval de 15 años que viene vestido a su manera,
y que yo no puedo juzgarlo porque no estoy en ese entorno y no debería de hacerlo. Y a veces no lo he hecho y también me han dicho que porque no lo he hecho, como siempre. Pero, es decir, desde tu experiencia, Jonathan, ¿cómo congeniar en una iglesia varios estilos de vida que algunos parece que se enfrentan? Y que siempre los que tienen, no voy a decir el poder, porque en la iglesia no se debía de emplear, pero los que tienen la costumbre, por años, dicen, es que tú fíjate cómo están respondiendo. Yo me he quedado callado muchas veces porque es que no sabía qué responder a eso. Entonces, creo que nosotros, por el sábado, no nos enfrentamos, pero cómo guardarlo, sí. Es la casuística entre el ser y el hacer, ¿no? Entonces, si tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Cómo poder orientar un poco esa idea? Pues Jofre tiene hijos adolescentes, yo ya no, pero lo he vivido. Sí. Pues mira, yo creo que, en primer lugar, haciendo una reflexión en cuanto a esto, es como hoy en día nuestros adolescentes y jóvenes tienen más en común con adolescentes y jóvenes del resto del mundo que con los adultos, por ejemplo, de su misma casa, ¿no? Entonces, eso es una realidad, ¿no? Claro, cuando encima nos juntamos tantas culturas diferentes, normalmente, es decir, uno lo que conoce es, al final, lo que aplica, ¿no? Entonces, entramos en un conflicto porque yo conozco y aplico esto, porque es lo que yo aprendí cuando yo era esto. Y siempre se ha hecho así. Y yo aprendí esto otro. Y de repente lo que yo aprendí y lo que tú aprendiste entran en conflicto. Entonces, a mí me da la sensación de que, en primer lugar, tenemos que aprender a ser, ¿cómo se dice? Respetuosos. Respetuosos. Debemos mantener el amor fraternal que me permite ir más allá de esas problemáticas culturales. Y, evidentemente, pues habrá situaciones en las que ciertas personalidades no sean capaces de tener esa flexibilidad, ¿no? Entonces ahí surge el conflicto, ¿no? En todo caso, o sea, creo que si tiene que haber conflicto por cosas que sean tan accesorias y tan poco importantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cosas que son poco importantes, sobre si podemos mover bancos, no podemos mover bancos, ¿no? En algún sitio a lo mejor incluso el haber cambiado el púlpito habría sido una problemática, ¿no? Y dices, es que realmente esto es importante, pero si nos vamos a la montaña no vamos a tener ni púlpito, ¿no? Y vamos a estar hablando ahí sentados en las piedras, ¿no? Pues a veces dedicamos demasiada energía a cosas que hay que tratar, que hay que gestionar, pero que deberían estar en segundo lugar, ¿no? Pero que es cultura, y la cultura cambia cada 5 años. Es que es algo que... Y sin embargo, pues oye, ahí tenemos un grupo de jóvenes que parece que pasan flotando, pero a lo mejor la culpa no es de ellos. A mí me decía un joven no hace mucho, es que yo leer un libro que las hormigas no se muevan... No. Y permitidme decir una cosa más que me parece que es súper importante. Tenemos que crear jóvenes en nuestra iglesia, entendedme lo de crear, o sea, que no tengan miedo a ir rompiendo huevos. Es decir, en el mundo empresarial, es decir, el error es un plus. Es decir, porque ya sabes una forma de no hacer las cosas. Sin embargo, nosotros es como te equivoques una vez, te vamos a poner en la lista negra. Y es como no, es decir... Es que un niño cuando empieza a caminar hace todo bien. Nuestros hijos cuando eran pequeños, no. Caerse. Sí. Es lo que teníamos con los discípulos, con ese grupo de 12, que Jesús seguramente no lo hubiéramos despedido como totalmente como maestro, como gestor de selección de personal, ¿no? Porque vaya grupo que eligió. Porque le fallaron ahí. Yo quería, estamos ya en los últimos minutos, y Pablo hacía referencia a las parábolas, a lo escandaloso, a lo que tiene una parábola. La parábola de los trabajadores de la viña, que es también fácilmente reconocible si hacemos lo que nos pasa en nuestras iglesias hoy, ¿no? Que muchas veces nos falta tolerancia, o a veces nos consideramos que nos están tratando como los últimos porque yo tengo más derecho que otro, ¿no? Fíjate todo lo que yo hago. Es que esto lo he hecho yo. Y además llevo... y si no lo hizo mi padre o el padre de mi padre, y yo tengo más que tú que acabas de llegar, ¿no? Sí. El reino de los cielos decías tú, ¿no? También, ¿no? El reino de Dios. Sí. No hay que esperar
a ese tierra nueva, sino que el reino de los cielos ya está aquí. Bueno, deberíamos tratarnos de manera... Sí, o sea, Jesús mismo, ¿no? O sea, en la Biblia encontramos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, es como, al final, no es que este sea el reino de los cielos, porque es súper imperfecto, ¿no? Es decir, nosotros, por mucho que quieras decir, nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, muchas veces es un desastre, ¿no? Pero el hecho de aceptar a Jesús en nuestras vidas es una forma de estar viviendo ya ese reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Un reino de perdón, un reino de justicia, de misericordia. Entonces, yo no diría que esto es el reino de los cielos, pero desde luego sí que Una parábola debemos del empezar reino de los a cielos. vivir aquí. Efectivamente, tenemos que intentar vivir aquí como viviremos allí, ¿no? Podríamos hacerlo de diferentes perspectivas, los trabajadores que van a la viña a trabajar, pero a mí me gusta, o yo por lo menos me has hecho pararme en el señor de la viña. Sí. Es curioso que una persona sabe cuántos trabajadores necesita a primera hora de la mañana. O sea, hay algo que... El no sé, absurdo de la hay algo de palabra. urgencia, ¿no? En todo esto de que, oye, que necesito, que me he quedado corto, que necesito más trabajadores. Sí. Es decir, Claro, yo creo que aquí Jesús, o sea, él utiliza evidentemente algo que la gente iba a conocer y iba a conocer muy bien. Era la realidad de los jornaleros en aquella época. Entonces, yo creo que Jesús, o sea, lo explica y lo explica con el absurdo, ¿no? Es decir, ¿el absurdo cuál es? Que empieza a pagarle a los últimos, ¿no? Y que empieza a pagarle a los últimos la cantidad que ha convenido con los primeros. Porque esto va a hacer que, claro, si yo que he llegado el primero y llevo todo el día, espero cobrar esto, pero veo que este que acaba de llegar hace 5 minutos está cobrando lo mismo, bueno, pues ostras, a mí pues seguro que me tiene que dar más. Me voy a forrar, ¿no? Sí, eso es lo mismo que el primer milagro de Jesús, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede calcular mal el banquete de una boda? Pues ese es el absurdo. Es decir, para que la gente dijera, es que dependo de él. Sí. ¿No? Entonces, ahora que escuchaba, nuestra vida aquí sigue siendo una parábola para el reino de los cielos. Y tenemos que aprender a convivir que las ideas no pueden enfrentar. Y sin embargo, a veces se juzga a la gente por lo que piensa, no por lo que hace. Porque aparte no les dejamos hacer. Es decir, muchas veces no les dejamos hacer. Entonces, pues mira, de verdad, yo sé que tu experiencia te sirve, sé que estás trabajando con ellos además ya hace años. Espero que esas experiencias, Jonathan, sean enriquecedoras para ellos y que realmente se pueda aportar algo. Primero, yo te voy a dar gracias por el púlpito que has traído, porque vamos, ya ha llovido desde algunas cosas, ¿no? Yo no tanto, Julio César. Esther, ¿cuál es tu impresión sobre esta parábola? Estaba pensando que una de las cosas que me ha resultado más refrescantes también de lo que nos ha contado Jonathan esta mañana tiene que ver con el absurdo de cómo Dios nos trata, ¿no? En el sentido de que nos parece absurdo, y gracias además por la mención que hiciste, nos parece absurdo que todos cobren lo mismo. Iba a pensar yo que no estaban necesariamente trabajando, en condiciones normales estarían disfrutando con lo cual les daría igual lo que le pagaran uno a otro, ¿no? Y nos llevamos un poco por esa línea. Pero porque haces el paralelismo también entre, bueno, ¿quién merecía más? ¿El ladrón de la cruz o el apóstol Pablo? Qué interesante ha sido esa idea, ¿no? Vuelvo a lo mismo. El Dios en el que creemos, el Jesús en el que creemos, nos trata a todos por igual. Somos nosotros los que hacemos la diferencia. Él nos ve de una forma completamente distinta, ¿no? Y todavía tenemos mucho que reflexionar sobre eso. ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes son? Es una discusión muy antigua, ¿no? ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes son los últimos? ¿Quiénes merecen más y quiénes merecen menos? Si volviéramos otra vez a la esencia, ¿no? A que la esencia es el amor, nos daríamos cuenta de que hay tanto amor que todos recibimos de sobra y sobreabunda, el tema ¿verdad? es que pero se está hablando quizá, ¿no? del salario de una jornada de trabajo, que todos necesitaban lo mismo. Todos lo mismo. Es decir, en realidad, lo que se pagaba entonces, hay historiadores que lo dicen, se pagaba el jornal de un día para que la familia viviera. Los que llegaron más tarde, los que llegaron más temprano, su familia necesitaba lo mismo. Lo mismo. Y yo creo que eso es finalmente lo que yo tengo que esperar. Es decir, si yo llevo toda la vida, pues más responsabilidad tengo por estar. Pero los que llegan a última hora y van a llegar al mismo sitio que yo, es porque necesitaban lo mismo que yo. Sí. Además, de hecho, o sea, es como, al final lo que nos está planteando es la gracia.
¿no? Y justo ayer con los jóvenes que estuvimos en la iglesia, hablamos un poquito de la historia de John Newton, este mercader, ¿no? Este capitán de barco que traficaba con esclavos, pero que un día se convierte y él escribe el himno Amazing Grace, ¿no? Maravillosa gracia. Antes estaba ciego, pero ahora veo, ¿no? Y yo creo que esto es la esencia, ¿no? Es decir, esta es la parte que nos lleva a, con el absurdo y con todo, a obtener la gracia. Pero una vez que la gracia ya la hemos integrado, entonces es cuando empieza la transformación, ¿no? Que muchas veces queremos la transformación a través de las formas, ¿no? Sin haber vivido y experimentado la conversión de verdad. Decías, toda la mañana se ha ido votando y al final, R, ¿cuánto necesitamos? Porque tú incluso lo has mencionado. Justicia, porque los jornaleros quieren justicia. Oye, yo quiero mi salario y es lo convenido, pero a veces no sabemos conjugarlo con la misericordia. Y es el tema fundamental del universo. Sí. Si Dios es misericordioso, no puede ser justo. Si es justo, no puede ser misericordioso. Y lo acaba de decir Esther, el amor de Dios que nos supera y que es capaz de religar esos dos conceptos que nosotros tenemos tendencia a encajonarlo en diferentes almacenes. Así es. En ese aspecto decimos, qué injusto que los trabajadores, o sea, yo que he estado todo un día, parece injusto que que ha trabajado un par de horas solo reciba. El dueño de la viña también podría decirnos, qué injusto que tú tengas trabajo y haya gente en la plaza que no pueda tener la opción de trabajar para poder llevar un salario a su casa. Podremos estar así hasta la tarde, pero las últimas impresiones, última ronda, Esther, Pablo, y dejamos la última idea para que el pastor Jonathan nos despida. A ver, como Esther habla mejor que yo, es decir, no digas eso. Voy a hacerlo yo. A mí, con lo que me quedo, y lo he apuntado, es disfrutar por estar. Esa es la frase que a mí me ha llamado la atención. Gracias por ella. Y a lo mejor me tengo que plantear que tengo que disfrutar por estar. Sí, que no hace falta ganárselo, ¿no? Me parece muy interesante, Pablo. Esther, ¿cuál es tu último toque? Pues el último viene a girar en torno a lo que, bueno, yo me quedo con esto, lo que estaba comentando también ahora. Sinceramente, la esencia de la religión va a ser el amor. Al final va a tener que ser la base otra vez. ¿Cómo puedo unirme de nuevo a Dios? Pues reconociendo una vez más su amor y respondiéndole con amor. Lo demás es accesorio, pero una respuesta de amor evidentemente hace que el viaje sea mucho más llevadero y hace además que no me dedique a ver a los demás, porque si Dios me ama tanto y lo entiendo así, que ha dado su vida por mí, entiendo que amé tanto a los demás también. Y es la asignatura que todavía tengo, entender eso, cómo se liga todo esto en el amor, en la justicia, en la misericordia. Pero Él me amó primero, yo entonces tengo que amar también y así lo entenderé mejor. Seguimos en esa escuela de aprendizaje, en esa escuela de la gracia. Jonathan, ponnos la quinta. ¿Qué es lo que tú dices? No quiero irme sin que tengáis claro esto. Bueno, pues yo creo que con un texto de la Biblia que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, ¿no? Y para hacer eso, al final, todos tenemos que decidir. Porque al final, es decir, la vida es un camino de decisiones. Y el Señor nos plantea al lado de quién quieres estar, y ahí es donde queda nuestra decisión personal y libre, ¿no? Así que esa es la invitación, ¿no? A decidir y a decidirnos por el Señor. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Ojalá que interioricemos eso que acabas de decir. En esto que decimos la aventura del cristiano, en este caminar. Hasta aquí termina este pequeño sendero de la Iglesia en Casa. Hacemos una parada, pero volveremos a juntarnos para seguir en este camino el sábado que viene, aquí en directo en Home Media Murcia. Durante la semana tenéis todos los contenidos troceados, más y más cositas en el canal. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros y así no os perderéis nada. Y compartid, que esto no tiene derechos de autor, que no hay nada que nos paguemos, que además disfrutáis de nuestros contenidos sin anuncios, lo cual es una ventaja, porque mira que YouTube nos fríe anuncios, con lo cual os queremos decir que sobre todo
os acerquéis a Dios, a quien más os quiere, a Jesús, que no pase una semana sin que Él esté en vuestra vida. Así, gracias a Juan Luis, que ha estado al otro lado sufriendo con los mandos, os pedimos disculpas por todos los pequeños defectos, iremos puliendo, iremos mejorando sin duda, porque aquí todo lo hacemos con la mejor dedicación y nuestra pasión, seguir aprendiendo del Maestro. ¡Feliz sábado! Thank you.